¿Por qué cuento esto? Porque resulta que Angry Birds es un juego súper cutre de hacer. Es sencillo. Cualquier estudiante de primero de carrera de cualquier universidad española de programación, de ingeniería informática, sabe programar exactamente igual a Angry Birds. Y cualquier diseñador lo sabe diseñar exactamente igual. Con lo cual, aquí ya no es el dinero. Angry Birds se hizo en una semana 2 estudiantes que no habían acabado la carrera con $0. Hoy en día tienen una empresa, han dejado la carrera, queridos, se están forrando, imaginaos. Pero se hizo en una semana, de la manera más fácil y directa posible. Hoy en día ya estamos en un mundo donde lo que más triunfa es la mejor idea. Estamos saturados de grandes producciones de cientos de millones de dólares. El otro día había un reportaje que hay un videojuego que se hace ahora, se llama Uncharted, que es de tiros y de matar y de zombies y demás, que Will Smith pone la voz de un zombie, que le han pagado cientos de miles de dólares para que ponga la voz y sea la imagen del videojuego. Tiene que ha costado más que Misión Imposible 4 en hacerse. Este videojuego ni en los mejores sueños van a facturar o van a vender un 2 o 3% de lo que vendía Angry Birds. Facturar quizás sí será mucho más caro. Pero en número de copias vendidas, su gran aspiración quizás son 4 o 5 millones de copias. Angry Birds ha vendido 500 millones. Si vamos al mundo de los programas, y con esto acabo, el programa más vendido de hoy en día se llama WhatsApp. Es el chat este de mensajes gratis. Se hizo en una tarde. WhatsApp, cualquier programador sabe hacer un chat. Pero fue la idea de meterlo, aprovechando las redes de datos, cuando nadie lo hacía, y los SMS costaban 15 céntimos. WhatsApp genera unas pérdidas a las compañías de telecomunicaciones de 15 millones de euros cada día. Imaginaos lo cabreados que están con el estudiante ese, que dicen cabronazo, no se podía dedicar a otra cosa. WhatsApp es solo una aplicación que se creó en una tarde. Recibió hace poco, empresa de 4 personas, 8,5 millones de euros de financiación. Y no importaba de dónde fueran, era un fondo internacional. El mensaje que quiero transmitir es que ya hemos llegado en un momento donde ya importa un bledo de dónde seamos. Ya no se trata de esconderlo o no esconderlo. Que las grandes cosas que triunfan en este momento se pueden hacer desde cualquier lugar del mundo. Y lo están haciendo gente que tuvo una idea y la llevó a cabo. El problema, y ahora sí que esto es mi última frase, que sí digo que acabo 45 veces, es que los que tenéis hijos, o los que no, los que tenéis padres, imaginaros el mensaje de que alguien con 15, con 20 o con 25 años se planta delante de sus padres y le dice, papá, mamá, he tenido una idea que me va a hacer rico. Imaginaos que ha viajado en el tiempo y lo sabe, me va a hacer rico. Va a vender 500 millones de copias, estoy seguro. Va a triunfar como nadie. Me voy a hacer famoso y voy a decir que es gracias a vosotros del soporte que me estáis a punto de dar. Necesito 1.000 euros para hacerlo. Voy a crear un videojuego que se trata de disparar pollos sobre cerditos cabreados. Esto es lo que pasaría. Y luego diríais, niño, tienes un examen mañana. Apruébalo primero y luego haces lo de los cerditos. Y pensaríais, pobre, ¿qué he hecho yo para que el niño se me ponga a programar cerditos? Hoy en día, el único problema que hay son los palos en la rueda. Si eliminamos eso, y he intentado demostrarlo durante estos 30 minutos, realmente se puede crear cosas. Nosotros somos un ejemplo pequeñísimo, 6 años, 40 personas. Hay empresas que en 6 años son 4.000 y nadie les entrevista o les deja hablar. Con lo cual, yo simplemente os invito que siempre que tengáis la oportunidad de que alguien os cuente una idea y penséis, pobre desgraciado, que lo guardéis y digáis, no veo que automáticamente la idea puede ser algo que pueda facturar mucho dinero en mucho tiempo, pero seguro que aprenderéis a programar. Adelante, nunca se sabe lo que podéis hacer, porque esta respuesta exactamente fue la que el creador de Angry Birds le dijo en una entrevista que sus padres le habían dado. Y hoy en día se dice que es uno de los 20 personas que más potencial tiene de crear empresas en Estados Unidos. Muchas gracias.